Muy buenos días, queridos alumnos de cuarto de secundaria. El día de hoy vamos a continuar hablando del realismo peruano. La clase pasada ya estuvimos hablando acerca del realismo peruano. Estuvimos viendo que tuvo un origen, o básicamente tuvo una influencia francesa, ¿no? Ese movimiento de realismo tuvo como mejor medio de expresión y difusión la novela y el ensayo. La corriente que influyó grandemente en el surgimiento del realismo allá en Europa fue el positivismo, que era una corriente de pensamiento que admitía únicamente lo comprobado por la experiencia y la razón. Vamos a ver que allá en Europa, pues el realismo surgió cuando Francia se encontraba en plena revolución francesa, ¿sí? Entonces el realismo, las características que tuvieron allá, ese realismo fue analizar, criticar los hechos de esa realidad. Aquí al Perú llegaron con cierto retraso la corriente del realismo, así como también la del romanticismo, ¿sí? Llegaron aproximadamente con medio siglo de retraso. El contexto histórico en el cual se va a desarrollar el realismo peruano, eh, coincidentemente se relaciona con la guerra con Chile. Ya bueno, se inicia básicamente por esos años y se propaga hasta la primera década del siglo XX. También podemos decir que en el Perú en esa época se produjeron bastantes cambios en la sociedad, en las costumbres, porque las ciudades comenzaron a modernizarse debido a estos adelantos en lo que es en adelantos se podría decir un poco tecnológicos y científicos, ¿no? Por ejemplo, ya contábamos con alumbrado a gas, también llegó lo que es el tranvía a la ciudad de Lima. Mira, acá tenemos un ejemplo de ello. También se llegó el telégrafo eléctrico, se instaló el agua potable a través de cañerías. Antes no había ese sistema que ahora utilizamos. También aparecieron los primeros teléfonos. Incluso llegó también ese nuevo invento de la fotografía. Justamente pues pues por eso que ya a partir de esa época podemos tener fotos de nuestros autores. En todo ese periodo en el cual se dio el realismo peruano también se conoce como el periodo de reconstrucción nacional, porque el realismo básicamente también se dio o creció más tras el proceso de la posguerra. Vamos a hablar ahora de las características del realismo y también de sus representantes. Dentro de las características del realismo tenemos que se caracterizó por una crítica social, por su objetividad más que todo, por ser racional y por tener influencia, como hemos dicho, del realismo francés. Eh, Hay una característica primordial que es que destacó o prevaleció la razón sobre los sentimientos. También otras características fueron el radicalismo político y social, era antihispánica y anticlerical, etcétera, ¿no? Ojo, con el realismo es de que de alguna forma va a tener sus primeros inicios o sus primeros matices, lo que es el indigenismo peruano. Aquí los representantes más destacados del realismo peruano fueron Manuel González Prada, acá destaca su obra Páginas Libres, y Clorinda Mata de Turner, que destaca su obra, su novela Ave sin nido. También tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera con su obra El Conspirador. La semana pasada estuvimos hablando de Manuel González Prada y Ulloa, cuyo verdadero nombre fue José Manuel de los Reyes eh, de González de Prada y Ulloa, ¿verdad? Mira, este señor, esta figura de Manuel González Prada que perteneció a la clase aristocrática alta limeña, este señor fue pues bastante influyente en su época. Su figura quizás fue la más polémica de nuestra historia, ¿no? Este pensamiento crítico expresado en sus demoledores ensayos, mira, se alzó contra toda la totalidad del orden vigente en ese entonces. Mira, él mira, él denunció públicamente, ¿no? Denunció y responsabilizó públicamente las grandes injusticias de su época, condenó a la clase alta por sus privilegios, maldijo a los responsables de la derrota frente a Chile. O sea, básicamente a él le
le ardió mucho, o sea, le dolió mucho el que nosotros hayamos perdido parte de nuestro territorio peruano. Él decía, ¿no? Sobre todo en su discurso de Politeama, que el culpable de haber perdido esto a Tacna y Arica no fue, no fueron, o sea, las armas del enemigo no solamente fueron, ¿no? Sus bayonetas y todo eso, las armas del enemigo fueron nuestro espíritu de servidumbre, ¿no es cierto? Nuestra falta de educación era lo que Manuel González Prada pues se decía en esa época. Él perteneció al círculo literario y él defendió a dos grupos de personas, al indio y al trabajador. El Manuel González Prada fue un ejemplo para muchos autores que vendrían posteriormente, autores muy famosos, como por ejemplo César Vallejo, Abraham Valdilumar, José María Eguren. Tenemos también que se nutrieron de sus ideas grandes pensadores que luego formaron movimientos, ¿no? Víctor Raúl Aya de la Torre, tenemos a José Carlos Mariátegui, tenemos también, ¿no? A de la UNDE, o sea, tantas grandes personalidades que se han visto influenciados de alguna manera por la pluma mordaz, hiriente de Manuel González Prada. César Vallejo en uno de sus poemas se lo dedicaría a él, llamándole como el gran maestro. Bueno, pero ahora vamos a hablar de otra escritora perteneciente al realismo peruano, que es la señora Clorinda Mato de Torner. Clorinda Mato de Torner, ¿dónde nació? Ella nació en la ciudad del Cusco el 11 de noviembre de 1853. Sus padres eran, bueno, eran hacendados, o sea, no eran que tuvieran mucho dinero, era una familia más o menos de clase media. Su padre se llamó Ramón Mato Torres y su madre Grimanesa Usandivaras Gárate, quienes la bautizaron con el nombre de Grimanesa Martina, perdón. A los 6 años, Clorinda quedó huérfano de madre. A los 10 ella ya comenzó a publicar sus primeros escritos en el periódico de su escuela. Vemos que a los 19 años se casa con el comerciante inglés Joseph Turner, el cual la llamaba cariñosamente Clorinda. Es por eso que ella adopta el nombre de Clorinda Mato de Turner. Ellos, este matrimonio, se trasladó al pueblo de Tinta, donde Clorinda continuó con su actividad literaria, escribiendo versos y publicando artículos en varios diarios, tanto de la ciudad del Cusco como también de la capital. En 1877, los esposos Turner viajaron a la capital peruana. Fue la primera vez que Clorinda iba a conocer o iba a la ciudad de Lima. Allí tuvo oportunidad de participar de las tertulias literarias organizadas por la escritora argentina Juana Manuela Gorriti. Clorinda, pues entonces pasaba no parte de su estadía allá en Lima, asistiendo a estas tertulias literarias. Aquí vemos a Clorinda con la Argentina, y también asimismo ya estaba colaborando en otro importante diario como es El País, firmando artículos con su nombre, con un seudónimo. Su seudónimo era Carlota Dimón, que era un anagrama de Clorinda Mato. Podemos ver que esas actividades literarias, esta vida que llevaba, y también las actividades comerciales que realizaba su esposo, fueron interrumpidas abruptamente por la Guerra del Pacífico. Entonces, ¿qué hicieron los esposos? Los esposos Florinda y Joseph tuvieron que regresar a Tinta. Allí se establecieron durante la guerra con Chile, y ellos fueron bastante, o sea, ellos apoyaron a la causa de Perú. Incluso, ¿no? En su casa se convirtió en hospital. Ellos se apoyaban a Andrés Avelino Cáceres, ¿ya? Pero lastimosamente en 1881 su esposo fallece. Ella enviuda, mira, muy joven, ¿no? Como que 10 años de matrimonio que tuvo, y ella tiene que hacerse cargo de los bienes del matrimonio. Es una situación muy difícil. Clorinda tiene que afrontar deudas que había dejado el esposo, y de verdad pues que en esa sociedad machista se estaban aprovechando incluso de ella, ¿no? Cuando terminaron la guerra, a fines de 1883, Clorinda se traslada a Arequipa para asumir la jefatura de la redacción del diario La Bolsa, que era uno de los diarios más importantes de la ciudad. Sin embargo, su situación económica se agrava.
y es así que ella trata, ¿no?, de hacerlo, de dar lo mejor de sí, y mantenía en ese entonces comunicación con Ricardo Palma, quien había conocido en las tertulias literarias organizadas por la Argentina Gorriti. En estas cartas ella le contaba, ¿no?, su precaria situación económica y sus deseos de volver a Lima. Finalmente, en el año de 1886, se traslada nuevamente a Lima y vuelve a frecuentar estos círculos literarios. En esta ocasión se pone en contacto con la generación de bohemios capitaneados por González Prada, y ellos también reconocen el talento de Clorinda. En el año de 1889 publica su novela Ave sin nido. Esta novela era pues una novela bastante fuerte para su época, y por el argumento que presentaba es que fue excomulgada de la Iglesia Católica. La señora Mato de Torner soportó injustas acusaciones. Ella, mira, cuando ya estaba en Lima, creó una imprenta, le puso el nombre de La Equitativa. En esta imprenta solamente trabajaban mujeres, pero sin embargo, porque ella apoyaba abiertamente a Andrés Avelino Cáceres, y en esa época el Perú se encontraba, podría decirse, en una disputa por el poder entre Andrés Avelino Cáceres, el entonces presidente, con Nicolás de Piérola. Cuando perdió Andrés Avelino Cáceres esta contienda y Nicolás asumió el poder, ella fue pues, o sea, fueron a su casa ya para apresarla. Si no la apresaron fue porque Clorinda, o sea, pudo escaparse, y su imprenta en La Equitativa fue saqueada. Entonces, así decepcionada de todo esto, ella pues tuvo que salir, eh, bueno, con rumbo a Chile, exiliada del país, y nunca pude regresar. Mira, después de estar algún tiempo en Valparaíso, se instaló en Argentina. Ya en Argentina comenzó otra vez a colaborar con diferentes diarios de la época. Clorinda era una mujer muy reconocida en esa época, no solamente en el Perú, sino también en el extranjero. Es por ello que también esto le permite poder viajar a Europa, conoce los diferentes países, por allá por Francia, España. Bueno, finalmente retorna a Argentina, donde falleció el 25 de octubre de 1909. Posteriormente, en el año de 1924, sus restos fueron repatriados y se encuentran en la ciudad del Cusco. Bueno, entonces vamos a observar, ¿no?, toda esta influencia que tuvo la señora Clorinda Mato de Torne en una sociedad machista. Las principales obras de Clorinda fueron las siguientes: Tradiciones Cusqueñas, publicada en el año de 1884 y 1886. En esta obra, Clorinda Matos de alguna manera sigue el estilo de su maestro, Ricardo Palma. ¿Ya? Ricardo Palma consideraba a Clorinda Mato como la mejor de sus discípulas. En 1889 publica Ave sin nido, que en esta novela denuncia la explotación de los indígenas y el abuso sexual de las mujeres por parte de los sacerdotes que ejercen su ministerio en la región. Justamente por este tema es que Clorinda es excomulgada, pues, ¿no?, de la iglesia. Inclusive la autoridad eclesiástica prohibió el libro. ¿Cómo se iba a acusar en esa época a los curas de cometer tal abuso, así sea en una novela? Bueno, en 1891 publica Índole, en 1893 Herencia, también publica Imaxuma, un drama histórico, que lo hace en el año de 1893. Clorinda es considerada como perteneciente a la primera generación de mujeres ilustradas en el Perú. O sea, recién las mujeres estaban comenzando a surgir en esta época. Estamos hablando de una época donde la sociedad era realmente machista, tal es así de que también Clorinda tenía opositores. Alguien por ahí se dedicó a escribir cosas no muy agradables de ella. Ahora, jovencitos, les voy ojo, en un primer inicio, Ricardo Palma, si bien es cierto, fue su mentor, su guía, su maestro. Posteriormente también tuvo mucha influencia de Manuel González Prada, ¿sí? Clorinda se puede decir que se convirtió en la primera predecesora de la corriente que vendría después, en lo que es la corriente del indigenismo peruano. ¿Por qué? Gracias a su novela Ave sin nido, en la cual vamos a contarte. La trama de esa novela se sitúa en un pueblo de Quilla, donde se han establecido temporalmente los esposos Fernando y Lucía Marín.
En la novela comienza cuando Marcela Yupanqui esposa de Juan Yupanqui, va a pedirle ayuda a Lucía Marín. Se le acerca y le ruega que por favor la ayude, ya que ella está atravesando un grave problema. ¿Qué problema? Ella tiene deudas con los principales del pueblo. Los principales del pueblo son los siguientes: el cura Pascual Benítez y el gobernador Sebastián Pancorbo. Como su esposo está debiendo algún dinero, la tradición de ese entonces era quedarse con alguna de las hijas, ¿no?, de los deudos y llevarla a Arequipa para poderla vender. Entonces, pues, ella se siente pues desesperada frente a esto. Lucía no puede creer que en ese pueblo exista tal tradición. Entonces ella se compromete a hablar con el cura Pascual y Sebastián Pancorbo para poder solucionar este asunto. Entonces como su esposo se encuentra lejos, decide personalmente ella hablar con el cura Pascual y Sebastián Pancorbo. Y ellos le dicen pues que no se puede suprimir esa costumbre, porque la costumbre es ley, le dicen, ¿no? Ella trata de apelar a sus buenos sentimientos, le dicen, ¿cómo es posible que se van a llevar a una de las hijas de Marcela Yupanqui? Debe haber otra solución, ¿no? Pero sin embargo ellos se ponen bastante testarudos. Entonces esto molesta mucho pues a Lucía Marín. Le cuenta las cosas a su esposo Fernando Marín y deciden ayudarlo Yupanqui. Marcela Yupanqui le cuenta a su esposo Juan Yupanqui que ha hablado también con los Marín y que están dispuestos a ayudarle. Entonces sucede aquí algo. Sebastián Pancorbo se lleva a Rosalía, a Rosalía, que es la hija de 4 años del matrimonio Yupanqui. Entonces Juan Yupanqui va a pedir ayuda a Fernando Marín y se van Fernando y Juan a tratar de rescatar a Rosalía de las manos de Sebastián Pancorbo. Fernando Marín acepta ser el garante de las deudas de Juan Yupanqui y es así que Sebastián Pancorbo acepta devolverle a Rosalía. Mientras tanto, Lucía Marín le da un dinero a Marcela Yupanqui para que pueda cancelar la deuda que tiene con el cura Pascual. Esta deuda se dio porque él estaba cobrando por los servicios prestados, por los servicios eclesiásticos prestados en el funeral de la suegra de Marcela. Bueno, finalmente el asunto de los Yupanqui ya está solucionado, pero estos malos del pueblo, el cura Pascual, Sebastián Pancorbo y Benítez, o sea, no están conformes con esto. O sea, ellos se muestran molestos por la intervención de los esposos Fernando y Lucía Marín y deciden que ellos están interfiriendo en la forma en cómo llevaban la ley. Por eso simulan un robo en la iglesia y hacen correr la voz de que los sacrílegos, los que han robado la iglesia, se esconden en la casa de los Marín. ¿Con el fin de qué? Con el fin de deshacerse de los esposos. Entonces, al correr este rumor, ¿qué sucede? La gente del pueblo va hacia la casa de los Marín, ¿no?, buscando a estos sacrílegos. Para ese entonces, los Marín habían ido de visita hacia a la casa de Sebastián Pancorbo y se encuentran con la esposa de y Manuel. Manuel es el hijo de Petronila, hijastro de Sebastián Pancorbo. Manuel es un estudiante de Derecho que ha llegado de visita al pueblo de Quilla. Manuel ve que los Marín son unas buenas personas y les agrada bastante. Tal es así que cuando la muchedumbre enardecida y algunos infiltrados que estaban atacando en la casa de los Marín, Manuel al escuchar pues, estos gritos todos en su ayuda. También acuden en ayuda de los Marín Juan Yupanqui y Marcela Yupanqui. Y en este altercado, Juan Yupanqui es herido y fallece, y Marcela Yupanqui también está agonizando. Esto, y justo cuando está agonizando, que le encarga a sus hijas, a Margarita y a Rosalía, a lo que es a Lucía Marín. Entonces, Lucía Marín le dice, no, yo voy a hacerme cargo de tus hijas, y Marcela le confiesa un gran secreto en relación a su hija mayor de 16 años, Margarita. Se acerca el cura Pascual para darle los santos óleos a Marcela Yupanqui. Entonces el cura al escuchar su confesión se siente pues un poco contrariado y finalmente cae sobre él la justicia divina,
porque el cura Pascual enferma rápidamente y muere, comienza a gritar como loco, ¿no? Que él había hecho mucho daño, mucho mal. Y para esto los otros complotados, o sea, el Sebastián Pancorbo, corren el peligro de ser enjuiciados por el crimen, o sea, por el crimen de haber querido asesinar a los Marín. Manuel está tratando de esclarecer estos hechos. No tarda en llegar al pueblo de Quilla un nuevo gobernador, porque Sebastián Pancorbo había renunciado a su cargo por insistencia de Manuel. Manuel le dijo a su padrastro, no, yo te voy a ayudar, pero para esto tienes que prometerme que vas a dejar de ser el gobernador, para solo así podré ayudarte. Entonces, es por ello que viene un nuevo gobernador, Bruno de Paredes, quien era tan abusivo y lujurioso como el anterior. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucede lo siguiente. Fernando y Lucía Marín se deciden marcharse del pueblo de Quilla al ver, bueno, toda esta situación, todo ese tipo de injusticias. Lucía se encontraba embarazada y Fernando no quería que su vástago naciese en un lugar así. Es por eso que deciden marcharse, pero para esto este nuevo gobernador se había coludido con los principales del pueblo, con Sebastián Pancorbo, y habían echado la culpa del crimen, del crimen contra el atentado hacia la casa de los Marín al campanero. Es así de que el indio Champu está encarcelado, siendo acusado, ¿no?, de este delito que él ni siquiera cometió. Entonces Fernando Marín, antes de marcharse, para tratar de ayudar a este inocente, realiza un banquete y en ese banquete da su despedida y de alguna manera lo exhorta a que liberen al indio al Champu, ya que él se iba a marchar y que olviden de repente ese atentado, ¿no? Entonces, pues las cosas, el gobernador de ese entonces se compromete a dejarlo libre y a olvidar, pues, ese, ese delito o ese altercado. Pero sin embargo, las cosas no terminan así. Las cosas no terminan como terminan, o sea, con la llegada a Quillas de una orden judicial de encarcelamiento para los culpables del crimen. Los culpables del crimen eran pues el cura que ya había fallecido, Sebastián Pancorbo y el otro principal del pueblo. Es así que Manuel gestiona y logra la libertad del indio Champu y también pues ayuda, o sea, que liberen a su padrastro, ya que le tenía un cierto afecto, ¿no?, por haberle dado su apellido. Entonces la familia Marín ya se encuentra ya rumbo a Lima, pero pero pasaron por Arequipa, ¿no? Y entonces Manuel se entera que los Marín se encuentran en Arequipa y él viaja a Arequipa para pedir la mano de Margarita porque él está muy enamorado de ella. Y como veía que era un punto en contra, que Lea sea hijo de uno de los que quiso asesinar a Fernando Marín, explica que él no era realmente su padre, no explica a los Fernando Marín, explica, no, mi padre no es Sebastián Pancorbo, sino yo soy hijo de un cura, del antiguo cura de Quilla, el ya fallecido Pedro, Miranda y Claro. Entonces Fernando ve que es hijo no de su enemigo. Entonces pues él decide conceder la mano de Margarita a Manuel, pero al escuchar el nombre del padre de Pedro Miranda, Lucía Marín se horroriza ante tal hecho y le indica, ¿no?, que ellos no podrían casarse, porque Marcela Yupanqui en su lecho de muerte le había contado que el verdadero padre de Margarita era justamente este cura antiguo de Quilla, Pedro Miranda y Claro. Y así termina esa historia de Sin Nido. Muy triste, ¿no?, lo que les pasó a Margarita y Manuel. Muy bien, jovencitos, ya los espero en la videoconferencia.